algunas preguntas y luego van a ser Clara, Michael y Óscar quien elijan y las trasladen a esta mesa. Así que, si os parece, ahora ya sí, por favor, os voy a pedir que os pongáis los cascos, porque es que sin cascos no vais a escuchar absolutamente nada. Esto se va a convertir en una silent room. Ahora sí, ya con los cascos puestos, le voy a dar paso tanto a Clara como a Óscar como a Michael. Todo vuestro. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Empezamos este debate de sobremesa sobre la revolución de las ciudades inteligentes. La verdad es que hablar de ciudades inteligentes después de escuchar buena parte de las tecnologías que hemos escuchado esta mañana de inteligencia artificial, 5G, machine learning, etcétera, lo que es evidente es que es un polo de tracción de demanda. Carlos López, me han cambiado el nombre, Abad, me han cambiado el nombre 3 veces en lo que va de día. Carlos Abad, que es es coordinador del Centro Criptológico Nacional, y a su derecha está Luis Corrions, que es Security Evangelist y Avast Software, y que nos van a acompañar aquí hoy. Antes de empezar con esta mesa, necesito contaros a todos, sobre todo a la prensa que esté presente, que la intervención de Christian Lieflander, del representante de la OTAN, está sujeta a las normas de la Chatham House, según la cual se puede utilizar la información expuesta, pero no puede ni revelarse ni atribuirse la identidad ni la afiliación del orador. Así que si alguien quiere citar de lo que hablemos aquí en la prensa, no lo puede poner en su boca ni en boca de la OTAN. Y a partir de aquí vamos a empezar con esta mesa de ciberseguridad. Quiero haceros una pregunta a todos porque a lo mejor no todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de ciberseguridad. Voy a empezar por Luis. ¿Tenemos que pensar solamente en ataques informáticos cuando hablamos de ciberseguridad o hay que ir un poco más allá y pensar en campañas de desinformación, en campañas reputacionales en redes? Hay que pensar en todo. O sea, actualmente la ciberseguridad estamos hablando de toda nuestra vida. Ya no estamos hablando de ataques informáticos, me infectan un ordenador, me tengo que defender, ¿no? Estamos hablando de cómo interactuamos con nuestra familia, qué hacemos en nuestro día a día. Para todo, quiero coger el metro, el autobús, todo estamos utilizando Internet todo el día y va a ir a más. Entonces, cuando hablamos de ciberamenazas, sí, tenemos las ciberamenazas que todos conocemos, otros nuevos tipos de ataque, tipo desinformación, como los que comentabas tú, pero va a mucho más. Cuando estamos hablando de ciberseguridad, al final es securizar nuestra vida en lo relativo a la tecnología, pero la tecnología nos rodea de tal forma que afecta a nuestra vida de forma completa. Carlos, la perspectiva del CNI. Bueno, en nuestro caso, en el caso del CCN en particular, la ciberseguridad nosotros la vemos más como orientándole mucho más al tema de ciberataques, caso de ataques sensibles, más o menos más complejos, ciberespionaje. Y la parte de desinformación nosotros realmente hablamos mejor de cibervigilancia. Y es decir, nosotros escrutamos las redes en el sentido de buscar amenazas que puedan afectar al sector público, en nuestro caso, o cualquier amenaza, mejor no tan ciber, pero que pueda desestabilizar un acto importante. Por ejemplo, hay una reunión del G20, unas elecciones. Pues si eso en alguna medida puede derivar en un ataque informático contra nuestras redes, entonces sí lo seguimos. Voy a seguir por Deepak. ¿Nos bajamos un poco más al mundo contigo o seguimos todavía en grandes instituciones? No, bueno, aquí al final lo malo que tiene el último, ¿no? Es que al final los anteriores van a haber dicho un poco todo lo que es la definición de esto. Ya lo apuntaba Luis y luego lo ha especificado Carlos en cuanto a ataques concretos. A la hora de hablar de ciberseguridad tenemos que pensar básicamente en que yo siempre digo que nuestra vida física está totalmente influenciada por la vida digital. Eso que llamamos la vida digital, que es una conjunción de servicios y funcionalidades que utilizamos a través de un montón de dispositivos que pasan por la conectividad, influye directamente sobre una, ¿no? No podemos vivir en el mundo físico sin coexistir en el virtual y al revés. Entonces la ciberseguridad se encarga de proteger pues, básicamente todos esos activos digitales, tanto la información como esos dispositivos, esos activos tecnológicos que al final rodean nuestra vida, ¿no? Es decir, no hablamos ya solo incluso de ataques a dispositivos móviles, a infraestructura, sino incluso ahora desde los últimos años hemos hablado mucho del Internet of Things, ¿no? Internet de las cosas, todos esos cacharros que ahora vienen conectados a Internet, temas de e-health, todo esto que se está viniendo ahora, dispositivos que manejan datos de salud, todo esto al final, todo el compendio de esto es lo que se entiende
son los activos que hay que proteger a la hora de hablar de ciberseguridad, ¿no? No sé cómo lo veis desde el INCIBE. ¿Cómo definís vosotros lo que es la ciberseguridad? Pues ahora mismo creo que vivimos en un punto de inflexión a nivel de la sociedad digital, por cuanto los fenómenos de los ciberataques se están convirtiendo en un elemento de masas, y el año pasado episodios como los vividos en torno a WannaCry, NotPetya, demostraron que hasta el último ciudadano ya tiene un nivel de sensibilización mínimo respecto a la importancia de la ciberseguridad, y ese punto de inflexión viene marcado porque además estamos siendo conscientes de que la ciberseguridad es una oportunidad para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo del consumo digital en los mercados y también para desarrollar una industria tecnológica competitiva. Y eso es algo que cada vez es más frecuente encontrar en foros como en el que estamos hoy, y que también tendremos ocasión de hablar de ello. Cristian, ¿cómo gestiona la OTAN la ciberseguridad? ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo hace con el resto de Estados miembros? ¿Lo hace como una entidad en sí misma? Well, both, to be quite honest, because NATO happens to be an interesting international organization, because we actually have our own global networks that provide the command, control, and consultation function. So this is our primary task, to make sure that, for example, when heads of state and government meet tomorrow in Brussels, that they have that consultation function also, should that become necessary, or when we conduct a military operation, NATO networks are protected. But it's more than that, of course. It's something that I believe in the end can only be done cooperatively with member states, with allies. And I would add, when I sort of listened to your question, I think the turning point for us came about 2 years ago, when in Warsaw we recognized cyberspace as a domain of operations, and the reasoning was actually quite simple. Because when we looked at what was happening out there, the way our adversaries were behaving in cyberspace, we recognized that we couldn't just look at it as a technical phenomenon. So therefore we decided to take the issue and really make it an operational issue. In other words, when we want to mitigate risk, we want this to be not only a technical risk, we want to handle the operational risk that is contained in that space. We want the board, so to speak, to discuss it. And I think that's the only way to go about it. Not only in the public side, I strongly believe the same is necessary also in the private side. If you don't discuss it at the board level, I think you're asking for trouble. It needs to be part and parcel of your business model, of everything that you do. The same goes for a national economic strategy. And as we heard this morning, I believe unless you make cybersecurity part of that strategy, that prosperity will not be there. You have to handle the risk from cyberspace. Quería preguntar por esto a Carlos y a Félix Antonio. ¿Cómo de protegidas están realmente nuestras instituciones? Y me vais a decir súper protegidas. Hombre, por supuesto, hacemos fenomenal nuestro trabajo, como no pongo en duda, pero hemos evolucionado mucho en los últimos años. Era algo que igual no nos preocupaba tanto hace relativamente poco y que de repente nos hemos dado cuenta que nos tenemos que poner a otro nivel. La parte del sector público, yo diría que estamos razonablemente seguros. En este mundillo ciber, que diría que estamos completamente seguros, es que es un poco, quizás, un poco naif, un poco ingenuo, ¿no? Nosotros llevamos trabajando muchísimos años en el sector público, y cuando nos preguntábamos, esa misma pregunta nos la hacíamos nosotros, cómo de protegidos estábamos, hoy día más o menos podemos dar una respuesta. En el pasado era complicado, ¿eh? Porque se ponían servicios en producción, se ponían servicios electrónicos, sistemas web, bases de datos, y cada uno aplicaba la seguridad que consideraban más o menos, digamos, best effort. Hacía lo mejor que podía, lo que la consultora de turno le aplicaba, la seguridad que aplicaba, o seguía estándares internacionales. Afortunadamente en España tenemos una situación bastante buena comparada con otros países, porque desde el año 2010 tenemos una cosa que es el Esquema Nacional de Seguridad, que son una serie de normativas de seguridad, medidas de seguridad, que tienen que aplicar el sector público desde hace ya muchos años, y eso nos ha permitido desarrollar una plataforma que se llama INES, que es el Informe Nacional de Toda la Seguridad, y básicamente hace ya unos años todos los organismos públicos tienen que volcar los datos diciendo cómo de complement son con el tema del Esquema Nacional de Seguridad, qué medidas aplica, y así vemos más o menos cada uno en qué estado está. En líneas generales, la Administración General del Estado está bastante bien, las comunidades autónomas, entidades locales que son pequeñas necesitan ya más recursos, sobre todo no solo económicos sino humanos, porque imagino que se ha discutido aquí durante las sesiones de la mañana que el tema de conseguir talento, gente buena en seguridad informática es muy complicado. El sector público es uno de los problemas que hay de
el tema de lo que se paga, los sueldos, y es difícil encontrar gente buena. Pero en esa evolución de los últimos años que hemos estado con el Informe Nacional de Estado de Seguridad, en los 3 o 4 últimos años se ha visto una evolución creciente de la seguridad y te permite detectar dónde hay fallas, dónde hay cosas que mejorar y dónde hay que invertir presupuestos, dónde hay que meter gente y dónde más o menos, pues, podéis imaginar grandes ministerios, grandes organizaciones que manejan muchos datos, que eso tiene una inversión muy alta en seguridad y otras pequeñitas, pues, les cuesta. Félix. Pues creo que podemos presumir en España de tener uno de los esquemas organizativos y regulatorios en materia de ciberseguridad más avanzados de los países desarrollados. A partir de 2013 se ha hecho un esfuerzo por regular todo un esquema de gobernanza de las instituciones en torno al Consejo Nacional de Ciberseguridad, en el caso que nos ocupa, con agencias gubernamentales con competencias cada vez más definidas y especializadas, el CCN en el ámbito de protección de la seguridad del Estado, de la Administración, de la Coordinación Nacional en caso de emergencias, con nosotros en protección de ciudadanos, empresas, con todo tipo de canales de acceso para los agentes privados, para el ciudadano de a pie, que pueden resolver cualquier tipo de necesidad en cualquier momento y además con un acompañamiento en todo este esfuerzo por parte de determinados gobiernos regionales que ya han comenzado a desarrollar agencias también territoriales de potenciar la concienciación ciudadana, el apoyo a las empresas, etcétera, etcétera. Creo que ahora tenemos un sistema que a falta de flecos como completar la transposición de la directiva NIS, de adaptarse al nuevo marco europeo de normalización y de regulación que hay en torno a la Cyber Security Act, al reglamento de la ENISA, que culminará a finales de este año, pues a falta de esos flecos podemos presumir de tener un esquema bastante armónico y en el que cada vez más empresas y ciudadanos tienen más mecanismos de soporte y de protección. Os quería preguntar a los que estáis más en el mundo de la ciberseguridad relacionada con las empresas, si cuando os piden que asesoréis a una empresa o cuando veis cómo funcionan por dentro, es complicado formar a los trabajadores de esa empresa que a lo mejor no tienen una relación directa con el esquema de ciberseguridad que tiene la empresa en sí, pero que tienen que estar involucrados porque al final son trabajadores del medio. Bueno, yo en concreto una de las cosas que más hago y para las que más me llaman son precisamente eso, ¿no? Sesiones de concienciación al personal de las organizaciones, tanto a comités de dirección como a todo el personal de una organización, sean del departamento que sea. Luego, aparte de eso, evidentemente la gente, el personal técnico que se dedica a tareas tecnológicas tiene otro tipo de formación, pero los trabajadores lisos y llanos, evidentemente una de las medidas de protección que tienen las organizaciones, además de garantizar su sistema mediante auditorías y todo esto, son estas sesiones porque no es lo mismo que alguien venga y les cuente pues, que tienen que cambiar las contraseñas, que tienen que seguir las políticas de seguridad que les imponen desde TI o desde seguridad, que tienen que apagar los equipos, o sea, bloquear la sesión o cosas así, que ellos la ven como generalmente un problema para ejercer su trabajo, como una incomodidad, a que venga alguien, generalmente desde fuera, y les cuente todo esto de manera argumentada, con demostraciones en tiempo real, prácticas, les enseñas cómo les puedes hackear en un momento pues, sus propias identidades digitales, o cómo cuando... Eso conciencia mucho más, sin claro, duda. Claro, les enseña a funcionar un troyano en el que entran en su equipo y ellos ven que cuando alguien va a hacer un ataque a la organización, no diferencia entre la faceta corporativa y la personal, sino que directamente va a intentar atacar todo lo que se puede, que una parte importante es la planificación del ataque. Pasa por estudiar los perfiles de los empleados, atacarlos por cualquier sitio que se pueda y empiezas a enseñar todo ese tipo de cosas de manera práctica y ahí es cuando ellos pues ya se alinean con las buenas prácticas de seguridad. Entonces, esto es una cosa que se requiere muchísimo, que se hace y que cada vez más es una de las únicas maneras de garantizar que esto pase. Y otra cosa son campañas, por ejemplo, campañas de ataques como phishing. Otra cosa que solicitan muchas organizaciones es, pues directamente ellos, en vez de ser los ciberdelincuentes quien te ataquen, orquestan una campaña en la que tú mismo planificas ataques, campañas contra los usuarios y luego evalúas el nivel, lo que se dice ahora de resiliencia que tienen las organizaciones ante este tipo de ataques, ¿no? Cuántos empleados han caído, cuántos no han caído y evidentemente luego se les facilita una formación adecuada y se les dice qué es lo que tienen que hacer para... Y cuando les pasa esto, pues ya no vuelven a caer generalmente, ¿no? Desde luego ese es un enfoque súper práctico, Luis, no sé cómo lo hacéis vosotros. Si Sí, os metéis al barro tanto... No, es muy práctico. En cualquier caso es fundamental hacer eso. Al final, cuando hablamos de ciberataques, todo el mundo piensa, bueno, tenemos que tener protecciones. El atacante va al eslabón débil de la cadena y en muchas de las ocasiones cuando hablamos de empresas son los empleados. O sea, puedes tener los responsables de seguridad, ellos saben de seguridad, saben cómo proteger la empresa. Pero ¿quién es la parte débil? El empleado, el que no tiene que ser especialista en seguridad y no es consciente de los problemas que tiene. Lo que decía Deepak es
es brutal. Hacer ese tipo de prácticas es fantástico. Yo recuerdo, pero ya estoy hablando hace más de 10 años, que el CERN japonés hizo una prueba de ese estilo con varias empresas japonesas lanzando ataques de phishing. Y no solo lo hicieron una vez, sino que lo repitieron varias veces a lo largo del mismo año, y veías los resultados como la primera vez que lo hicieron en todas las empresas, muchísimos de los trabajadores caían. Después de esto les explicaban cómo habían caído, cómo podían reconocer esto, y volvían a lanzar meses después otro ataque. Iba bajando, la cantidad de trabajadores que picaban iba bajando de forma sustancial. En cualquier caso, todo hay que decirlo, seguía habiendo trabajadores que por mucho que les enseñaras, seguían picando igualmente. No sé de qué me suena eso con los bulos. Pasa sí, mucho. Pasa mucho. Y entonces, bueno, evidentemente no es lo único, pero es fundamental esta formación a los empleados. No, desde luego es una formación muy práctica que efectivamente da la sensación de que la gente adquiere los resultados. Os quería preguntar, y esta es una pregunta que algunos no me querréis contestar o no me podréis contestar, la popularización de los sistemas de cifrado ha generado que sean los propios usuarios los que puedan implementar sus medidas personales de seguridad y sobre todo, supongo que también en el campo de las empresas, pero especialmente en el campo de lo público, a veces hemos visto, por ejemplo, en atentados terroristas que se dificulta el trabajo de investigación porque hay un cifrado específico que han generado los usuarios. Os pido a las entidades públicas, pero también a los que estáis del otro lado, que me posicionéis según baremos y según qué ideas, dónde deberíamos de poner el cifrado personal y la privacidad del usuario y dónde está la investigación por delante de eso, o la seguridad pública por delante de eso. Os dejo que empecéis el que queráis. Te ha tocado. Hombre, desde mi punto de vista, nosotros siempre hemos abogado por el cifrado de las comunicaciones, el cifrado de los datos, la seguridad por encima de todo, incluso la privacidad del usuario. Caso que comenta de atentado terrorista o algo tema de seguridad nacional, pues si un juez estima que hace falta investigar un caso concreto de una cierta persona y su dispositivo necesita abrirse o romperse, la clave, lo que sea, yo no le veo inconveniente ninguno. Si un juez lo determina según las leyes que estén establecidas, eso bien. Hay cifrado que tú mismo como usuario puedes bajar de internet y si es un algoritmo robusto y está bien implementado en software, no se puede romper. A eso me refiero. Pero no puedes impedir que la gente se cifre sus comunicaciones. Es complicado. Yo voy con mi dispositivo móvil, me bajo de internet algo y me lo cifro. ¿Cómo evitas que haga la gente eso? Yo creo que iría en contra de natura, en contra de la tecnología, desde mi punto de vista. Al final depende de que la clave que utilice la persona para cifrar sea suficientemente robusta o no. Si es muy cortita, se podrá romper por fuerza bruta probando. Si no, habrá que esperar a que la tecnología avance. Yo creo que estás a lo mejor haciendo alusión al famoso caso de Apple, el FBI, o sea, que va realmente no tan encaminado a lo que decía Carlos, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que si hay una decisión judicial... No, y además si hay... Y el caso va un poco alineado, más allá de que se puedan tomar las medidas para romper el cifrado. En este caso tú estás hablando del que el fabricante, o sea, Apple se posicionó a favor de la privacidad de una persona que ya además no estaba en vida y que además se presuponía como un terrorista, ¿no? Entonces, evidentemente yo creo que en ese sentido todos, prácticamente todos, con el sentido común estamos de acuerdo en que se deberían facilitar las labores para acceder a esa información. Por otro lado, ese caso concreto dio la sensación desde fuera de ser básicamente una campaña mediática para posicionarse Apple, ganarse el apoyo de los usuarios con el tema de la privacidad, porque luego hay un montón de otras operaciones, otros casos que no salen a la luz, en los que Apple y el FBI colaboran para resolver incidentes de este tipo y muchas otras cosas que pasan que nadie se entera, pero en este caso esto sí que salió a la luz, fue un caso al que se fue dando mucho bombo y adquiría una relevancia mediática inmensa. Y al final, bueno, pues Apple lo utilizó para decir que ellos siempre iban a estar a favor de la privacidad del usuario, pero hay casos en los que se cae maduro, que son radicales y en los que si el fabricante tiene la posibilidad de acceder a esa información, prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que esto pase, cuando atenta contra la vida de personas, cuando hay personas en peligro, si se tiene la capacidad para poder acceder a estos dispositivos, se tiene que poder hacer. Es lo que decía Carlos, al final es lo mismo. La duda siempre está en quién decide. Carlos ha puesto la línea en un juez, pero la duda está en quién decide cuándo se accede o no se accede. Yo el problema que veo, perdonad que salte aquí, estoy básicamente de acuerdo más o menos con lo que decís.
Sí, si hay una orden judicial, efectivamente habrá que hacer lo que el juez dictamine, pero hay que obligar a los fabricantes, tanto software como hardware, a implantar backdoors, puertas traseras, para que si un juez decide se pueda tener acceso a la información, porque la orden judicial está muy bien, pero es inservible si realmente, oye, yo tengo un sistema de cifrado y aquí, como bien has dicho tú, Carlos, no se puede entrar, por mucho que me lo diga un juez, es que no es posible si no tengo la clave. Entonces, esa es un poco la pregunta que yo lanzaría aquí al resto de mis compañeros. Creemos que se debe habilitar, implementar puertas traseras para acceder a la información. Mi postura es clara que no, pero sé que tiene sus implicaciones. Afortunadamente vivimos en Europa y en España, por inclusión, en uno de los regímenes más garantistas en materia de protección de la privacidad y de los datos del usuario. Yo creo que ese es un elemento diferencial en un momento en el que estamos asistiendo como países como Rusia o China están prohibiendo la implementación de aplicaciones de VPN en las tiendas de aplicaciones de móviles, en el uso por parte de sus ciudadanos. Yo creo que ese sistema garantista es lo que se está intentando trasladar con el nuevo marco europeo de certificación en lo que va a ser un esquema armónico en la Unión Europea que permita tecnologías que el usuario mantenga en lo posible siempre ese control extremo sobre la privacidad de sus datos. Y yo creo que el esfuerzo que va a haber en los próximos años es de que la industria sea capaz de ofrecer ese tipo de soluciones y en cualquier caso las instituciones públicas asumimos ese compromiso y esa obligación evidentemente de respetarlo, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Cristian. Es un tema complicado. Indeed it is. Well, there's obviously no NATO position on it, but personally speaking, I think the trick here comes, and then when we go back to the court and the role of the court, is that quite often a balance needs to be struck between privacy and security. I think we cannot neglect the fact that, there is a social contract that citizens have with their government. So there are these cases whereby you might actually argue security trumps, so to speak, the privacy in certain cases. But it's awfully tricky, I think, to sort of legislate something in advance of these events having happened. So unfortunately, what I see happening is that we, for the better or for worse, we continue to muddle through it. And it's these cases themselves that dictate, I think, how to create a norm. But I think we're too early in the game to actually to pass a general observation or a rule at this stage. But there needs to be, I think, both sides need to be heard. And going back to the Russia and China case, I think as long as we have independent courts, we are served well, because we have this a balancing act between the two. But in cases where you do not have a separation of powers, for example, it's a different story completely. Sí, ante la existencia de un proceso garantista es más fácil poder confiar en los jueces. Quería plantearos una cosa de la que hablábamos al principio cuando decíamos si la ciberseguridad solamente son ataques de hackers o si también tenemos que entrar en ese punto de la desinformación, de los ataques reputacionales, de las campañas orquestadas incluso por gobiernos extranjeros en determinados momentos para determinados países. Y quería saber si desde la perspectiva de las empresas y otra vez desde la de las instituciones, existe un tipo de estrategia para esto. Contaba antes, Cristian, que la OTAN ya no solamente es una solución tecnológica, sino que se mira más allá. Y yo entiendo que los primeros que detectáis que hay una campaña, incluso si es reputacional en redes, probablemente sois vosotros, porque sois la primera barrera que existe. Entonces, no sé si eso se ha planteado ya, es una cosa de la que ni siquiera se habla en vuestros ámbitos. Sí se habla, somos conscientes del problema. De hecho, hace poco han sido las elecciones en México. Hicimos allí una encuesta a los usuarios precisamente para saber hasta qué punto eran conscientes de este problema, si consideraban un problema o no. Y era sorprendente cómo la mayoría de los mexicanos consideraban que sí, que había muchísimas noticias falsas, que ellos eran conscientes de que existían. Aún así, todos reconocían en un momento dado u otro haber ayudado a difundir noticias que finalmente no eran noticias falsas o pertenecían a una campaña. Y
Y bueno, ¿cómo luchar contra esto? Es complicado. Es educación, es concienciación. Y a nivel de empresas, sí que hay servicios, empresas que ofrecen servicios de reputación de marca donde pueden seguir campañas de este estilo. A nivel ya nacional, ahí se me escapa un poco, igual mis compañeros aquí pueden decir algo más. Nosotros ahí distinguimos, hacemos una pequeña separación, porque distinguimos lo que es OSINT, la investigación en fuentes abiertas pura, digamos. Vigilancia digital no lo seguimos tanto, es más, para nosotros el concepto de vigilancia digital es más concepto de reputación, de marca, de protección. Nosotros hablamos más de cibervigilancia, más de búsqueda de la amenaza en la red que puede afectar, lo comentaba al principio. La parte de vigilancia digital, digamos, o la desinformación es una cosa que va más quizá una parte más de contrainteligencia, no tanto de CCN como tal, donde ante ciertos actos, ciertas opiniones, ciertas cosas que se vierten, sí puede que haya una unidad que se encargue de su investigación, casos puntuales, no todo lo que se publica en Internet, porque es imposible completamente. Pero nosotros nos enfocamos bastante más en la parte de algo que puede afectar a las instituciones desde el punto de vista ciber, de ataques, más que de que se comente en las redes. Bien es cierto, como decía Luis, en temas de elecciones sí que se hace un seguimiento, porque las redes arden, empiezan a decir tal sistema es vulnerable, van a atacar tal sistema, entonces tienes que estar un poco a ver, tomar el pulso a la red y decir, oye, ¿va a pasar algo o esto es todo es un bulo? O sea que en circunstancias puntuales, como pueden ser unas elecciones que son especialmente críticas, sí que prestáis más atención a ese ámbito. Sí, sí puede afectar, sí, porque además sale mucho bulo en la red diciendo si el sistema electoral puede ser vulnerable o no, y entonces, claro, crea pánico, cuando a lo mejor no es simplemente un bulo. Bueno, te da para estar preparado. Yo creo que de todas formas hay que distinguir lo que está diciendo Carlos. Está hablando en concreto de prestar especial protección a los sistemas tecnológicos involucrados, ¿no? Cuando hay un proceso electoral, pero sobre todo este tema que tú estás preguntando y un poco lo que venía a decir Luis, de cuando la gente difunde estas noticias falsas por desconocimiento, porque la gente comparte contenido de manera compulsiva, directamente sin ni siquiera muchas veces ver el contenido que están compartiendo, solo viendo, ¿no?, el titular o el enlace o lo que sea. Al final, cuando se acercaron tanto las elecciones catalanas como se habló de las elecciones de Estados Unidos o lo que sea, yo que colaboro mucho con medios, me llamaban un montón de medios a nivel nacional preguntando siempre lo mismo, lo de hackear las elecciones, es posible hackear las elecciones, todo este tipo de cosas. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Más allá de que primero haya que confirmar toda la información que sale, de que si se están vertiendo noticias falsas, si no se vierten noticias falsas, sea verdad o mentira, al final es un acto más, o sea, es una cosa más que pasa en el mundo, ¿vale?, que pueda tener una influencia en un proceso electoral en las mentes de los votantes, pero igual que cuando se decía porque los atentados de Atocha influyeron en la intención de voto de los votantes, o que cualquier suceso económico, cualquier cosa que pase en el mundo influye o interviene. Pero los atentados fueron reales, esa es la diferencia. Claro, pero por ejemplo, cuando las elecciones de Estados Unidos, ¿qué es lo que pasó? Nadie hackeó las elecciones de Estados Unidos, lo que se hackeó fue que se hackeó el Partido Nacional Demócrata y se filtraron datos, correos sensibles, información confidencial del Partido Nacional Demócrata. Se hackeó la infraestructura o los activos tecnológicos de un partido y se filtró información. Entonces, eso luego influyó en que los votantes que les iban a votar a ellos votaran a otros porque consideraran que eran menos seguros o lo que sea, pudo ser. Pero eso verdaderamente es hackear las elecciones, o ¿sabes lo que quiero decir? Es decir, más allá de confirmar si las noticias falsas o no existen, quién las vierte y todo esto, lo que hay que pensar es si realmente eso tiene un efecto directo en poder cambiar la intención de voto de un país o acabar de posicionar ese remanente, ¿verdad?, que está indeciso o lo que sea. Estamos totalmente de acuerdo en que todavía nos queda mucho estudio para saber si es verdad que influyen o no, o si puede influir o no en la manipulación a través de las noticias falsas en el resultado de unas elecciones. Pero no me quería quedar solamente en las elecciones, sino probablemente a las empresas una de las cosas que más les preocupa es el daño reputacional fuera de un momento crítico como unas elecciones que le puede hacer una noticia muy puntual que se empieza a distribuir de manera loca, o el daño que le puede hacer, por ejemplo, a las instituciones. O sea, no, estoy intentando pensar en un ejemplo, pero eso es diferente, ¿no? O sea, bueno, es un daño reputacional en cualquier caso, sí, aunque no sea en un momento crítico. Lo que pasa es que eso es algo a lo que siempre hemos estado expuestos, que siempre estamos, y ahora la tecnología amplifica este fenómeno, pero cuando ahora hablamos de desinformación, generalmente estamos hablando, bueno, no sé si esto que estás comentando a lo mejor es algo que puede ir pasando años, ¿no? No solo ahora los bulos, sí. para dañar ilegítimamente una imagen o una marca o producto, eso sí que llevamos conviviendo con ellos, pues no meses ni 1 o 2 años, sino ya tiempo, ¿no? Desde que la red empezó y este fenómeno viral de compartir contenido está entre nosotros, ¿no?
Quizás el problema también tiene que ver con la doble velocidad que las organizaciones en España tienen a la hora de incorporarse al potencial que tienen las redes. Por un lado tenemos grandes, medianas corporaciones que están demostrando una resiliencia bastante interesante a ataques globales, como sucedió el año pasado con WannaCry, donde en España se detectó primariamente el ataque, pero al término del episodio la incidencia en el tejido empresarial español fue inapreciable, probablemente por una buena capacidad de respuesta general de los sectores industriales y de las grandes empresas y corporaciones. Sin embargo, la segunda velocidad, que son las micropymes, las pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores, que son el 90% del tejido, que se han incorporado más recientemente a la economía digital, con cosas tan sencillas como portales web, como comercio electrónico. Quizás hay esa juventud, por así decirlo, en el ámbito del desarrollo digital hace que puedan tener menos nivel de concienciación. Y ahí es quizás donde tenemos el reto en estos próximos años, en el corto plazo, de incrementar la concienciación ante los riesgos reputacionales que tiene el no atender debidamente la ciberseguridad. Cristian, no sé si la OTAN tiene algún tipo de estrategia de cara a esto o en realidad todavía en el tema de la desinformación no entra. We have plenty of strategies, I can assure you that. But not really when it comes to the fake news. Indeed, this is something where we would like to stress the role and responsibility of the state as the first responder in this regard. But I do not want to leave you hanging, so I would like to give you, I think, some kind of an answer. And I would, a simple principle that I would like to stress is the principle of resilience. Because going back to the DNC case, for example, it was a spear phishing attack, and that's how they got in, and the information was disseminated. And I think in many ways, when also companies think about how to protect themselves, I think there has been a paradigm shift. You should no longer think that it's about the AV product, that you're sort of like a castle with a moat around it. This is no longer the case. You should assume that somebody's already in your network. So the challenge is, how fast do you catch them? Well, I've been told that the industry average is about 10 months. So that's as long as somebody's actually able to operate in your networks. And if you accept this as a paradigm, then of course what it tells you is that you need to have these resilient measures in place in order to spring back and to be robust enough in order to continue with your business, to have this sort of business continue after these attacks have taken place. And you can even go beyond that if you sort of follow the resilience principle. It's also the people. I think at the end of the day, it's the people, the users, that make the difference. I think education is a big piece of it, and I would like to echo the words of the previous panelists in this regard. Education and training. I would put it to you that the biggest challenge is not really technology. The biggest challenge is us, people, as users. Yo creo que estaría de acuerdo con Cristian en esa idea de que el gran problema o el gran reto son las personitas y no tanto la tecnología en este ámbito, y que nos falta mucha educación en él. Me gustaría que hablemos de los retos del futuro. Cada uno en su ámbito tendrá probablemente un planteamiento, alguno lo tendréis repetido y os pediría que le deis una vuelta para ver a dónde tenemos que llegar con los retos de la ciberseguridad en España y en las empresas. Bueno, es un poco como he empezado al principio de la charla. Hablamos y miramos al futuro y tenemos que hablar de Internet de las cosas, pero es un poco, pues eso, hasta qué es la ciberseguridad, que es lo que estábamos diciendo en un principio. Es que no nos podemos imaginar cómo de conectados vamos a estar. Casi no me creo cómo de conectados estamos hoy en día. Si miráramos a cómo estamos hoy 8 años atrás, en 2010, que no es tanto, es antes de ayer, nos quedaríamos sorprendidos. Cuando miremos de aquí a 5 o 10 años cómo va a cambiar, va a ser algo brutal. Esto a las empresas va a afectar. En general, ¿cómo es la seguridad de las empresas? Nadie está seguro al 100% y nunca lo va a estar. Y lo que dice Cristian es 100% verdad. No es tanto ya cuándo van a entrar en mi red, sino a ver cuánto tiempo en descubrir que han entrado ya en mi red. Pero bueno, medianas, grandes empresas, yo ahí lo veo bien.
El problema de las pequeñas empresas que mencionaba antes el compañero, yo es donde más preocupado estoy. A nivel tecnológico, cada vez las empresas se integran más tecnología y las pequeñas empresas no tienen el conocimiento ni el expertise para añadir la seguridad que necesitan. Y muchas veces no son conscientes, ni saben qué tienen que hacer. Pues aquí, bueno, dependen un poco de terceros que les puedan proveer servicios que les ayuden a securizar un poco. Pero de aquí a un futuro, si nos espera un futuro divertido y apasionante, y no voy a decir negro, pero bueno, va a ser complicado. Complicado. Os voy a parar un momento antes de pasar a Carlos, porque con el tema de las grandes empresas, de las pequeñas empresas, Félix, tú antes nos hablabas de ello y de cómo más o menos se van metiendo en la rueda, pero se van metiendo en la rueda digital. En la de la ciberseguridad no lo tengo tan claro. A ver, ahora mismo 2018 es el año del giro copernicano del sector de la ciberseguridad y lo veremos a partir del 2019. Con la nueva reforma legal que está impulsando la Comisión Europea, vamos a disponer de un marco regulatorio y de estandarización a nivel de normas técnicas en ciberseguridad que va a revolucionar el mercado único interior. Esto va a significar que habrá una autoridad nacional de certificación en cada país, que habrá competencias por parte de la Comisión Europea para proponer marcos normativos, pero también el órgano colegiado de autoridades nacionales podrán proponer normas técnicas de ciberseguridad de obligado cumplimiento en el mercado comunitario, y esto va a generar previsiblemente barreras comerciales para países no pertenecientes al marco UE y va a impulsar decididamente el incremento de la demanda hacia la industria. La Comisión Europea está barajando ahora mismo incrementos de hasta el 13,1% para el caso de España, un 12,8% a nivel de la Unión Europea hasta el 2020. Eso quiere decir que vamos a mantener 2 dígitos de crecimiento anual de la facturación del sector, pero con este marco regulatorio el incremento previsiblemente será mayor. ¿Qué va a significar? Va a significar que en sectores como Internet de las Cosas, movilidad, vamos a tener muchas más oportunidades de tirar de la oferta y de la demanda de soluciones ciberseguras en estos ámbitos específicos, pero en general. Y eso va a dar más oportunidades para la entrada de nuevos agentes a nivel de las empresas, va a tirar también del consumo interior por parte del usuario final en materia de soluciones seguras y, por lo tanto, vamos a vivir un crecimiento exponencial de todo este sector en los próximos 2, 3, 4 años al abrigo de esta estrategia que, como digo, es europea y que va a suponer una revolución, copernicana en el sector. Bueno, claramente hay mucha más luz por esta parte del futuro que por aquella. Carlos, no sé cómo lo ves tú. Yo comparto un poco con Incibe lo que ha comentado. Si es verdad que, según decía Luis, si hay un gap tecnológico, digamos, entre las grandes empresas, las pequeñas empresas, entre los países avanzados y los países no avanzados, en el mundo de ciberseguridad el salto va a ser ya mucho más brutal. Es verdad que son oportunidades nuevas que salgan en el mercado. Entonces, ¿cómo vemos el futuro de la ciberseguridad? Técnicamente no voy a entrar porque ni siquiera sabremos qué tecnología habrá probablemente en el futuro, pero lo que si nosotros abogamos desde luego es porque hemos hecho un pequeño decálogo que tenemos nosotros hecho, que es sobre que todas las organizaciones deben tener su política de seguridad de base, todas, poner la seguridad dependiente de la alta dirección para que tenga una perspectiva completa de la seguridad, no solamente la seguridad física, sino la seguridad ciber, que estén bien claro definida la gobernanza, o sea, quiénes son los roles, los responsables de seguridad, quién es el responsable si ocurre un incidente, quién hay que resolverlo, en qué tiempo hay que hacerlo. Tiene que haber un marco de certificación de personas con conocimiento en ciberseguridad. No vale hacer un cursito o hacer un pequeño charla de 3 semanas de especialización. Es complicado porque en la universidad ahora mismo no hay grandes carreras en ciberseguridad. Hay máster específicos, hay cursos de verano, pero no puedes pillar de la calle un responsable de seguridad informática. O sea, en el futuro ese gap habrá que cubrirlo, tanto el sector público como el sector privado. Y después, como decía Luis, para las pequeñas empresas pues hay CER de referencia, se tendrán que apoyar en ellas, se tendrán que apoyar en las empresas de seguridad y la compartición. Aquí tú hemos hablado de compartición, pero compartir sector público, sector privado, yo ya no digo el impacto que tenga un incidente, que a mí realmente me da igual, pero la información técnica para nosotros es vital a la hora de resolver un incidente y transmitir esa información al resto de organizaciones, no solo públicas sino privadas, y compartir con todos y mitigar el incidente. Y yo creo, ya para terminar un poco, la detección. O sea, hemos dicho que digamos que el perímetro de una empresa y de una organización cualquiera está roto hoy día, porque más tarde o más temprano saldrá algún fallo informático, pero si no tenemos capacidad de ver qué está pasando en la red,
no vamos a poder reaccionar. Eso es un hecho. Interconectar las ideas. Deepak. Bueno, ya como Félix, Carlos y Luis han hablado desde la perspectiva empresarial y alto nivel y han dado bastante detalles concretos, yo voy a ir a una cosa más sencilla y es que, y esto es una de las cosas que yo explico mucho, ¿no? Nos podemos hablar de ciberseguridad, nos podemos hablar de buenas prácticas, de incidentes y tal, pero hay muchos usuarios, como por ejemplo los asistentes de aquí, que igual hay veces que no se han planteado cómo pasan todas estas cosas, ¿no? Y las cosas pasan generalmente porque hay un error técnico o un error humano, un error técnico que es una vulnerabilidad, porque la tecnología está hecha por humanos y los humanos nos equivocamos constantemente, y lo que yo seguro mañana puede no serlo. De repente estamos utilizando un protocolo que se llama WPA2, que garantizamos como seguro desde hace 10 años, y llega un investigador que se pone a investigar y descubre un fallo, y esto que a lo mejor estaba presente durante 10 años, y mañana ese algoritmo ya no es seguro y motiva el que salga el WPA3, ¿no? Eso, por ejemplo. Y esto aplica a estándares, protocolos, tecnologías, dispositivos, software, lo que sea. Y luego está el error humano, ¿vale? El que hemos hablado aquí mucho, que se explota pues con ingeniería social, que es el arte de manipular a las personas para obtener de ellas lo que nosotros queremos, engañar al usuario, y hemos hablado aquí mucho de la responsabilidad del usuario, de educar a los usuarios, de concienciar, que es una de las cosas que más hago yo, pero yo creo que por otra parte nosotros como profesionales del sector, supuestos expertos en el campo que estemos, en donde sea, uno de los mayores retos a nivel de sociedad digital, o llámalo X, es de intentar minimizar el delegar la seguridad en el usuario final, ¿no? El conseguir proveer de tecnología más segura por defecto, que los fabricantes o quienes sea implementemos maneras, o sea, medidas, dispositivos o tecnologías más seguras, que la seguridad no recaiga en que el usuario tenga que hacer un montón de cosas para poder utilizar su dispositivo, sino que simplemente lo utilice, ¿no? Básicamente yo creo que es, más allá de hablar, como decía Carlos, de tecnologías, de que ahora viene el tema de la salud, yo creo que debemos de cuidar esto. Y por ejemplo, os pongo un ejemplo muy concreto antes de terminar. Yo soy cliente de mi gimnasio, ¿no? Voy al gimnasio todos los días, y en mi gimnasio ellos utilizan una solución que se llama Training Gym, una aplicación móvil, que es una empresa, ¿vale? Que ha hecho este software para 1.600 gimnasios en 16 países, ¿vale? Y tiene un montón de funcionalidades, entre ellas pues rutinas de entrenamiento, reserva de salas, bla, bla, bla. Pues yo descubrí, investigando un poco la aplicación, que por no haber dedicado recursos, por errores sencillos, a securizar y fortificar la aplicación, invertirlos más en marketing o en otras cosas, al final estaban expuestos los datos de más de 10 millones de clientes. Hablamos los datos de cuando tú te pesas en la báscula, tú te pesas en una báscula en la que miran tu porcentaje de grasa corporal, índice de masa corporal, edad metabólica, líquidos corporales. Edad metabólica me ha salido 22, por cierto. Yo lo enseñé el gráfico todo Solo verde. está contando para esto. Claro, pero os digo, estaban expuestos los datos de más de 10 millones de clientes en todo el mundo, y lo mejor de todo es que tú vas y reportas esto a la organización y no te responden. Dicen, mira, soy de Padawan, he investigado, estas son mis referencias, de aquí, y no te responden. Pero es que luego, ¿qué pasa? Cuando lo cuentas en una conferencia, salen 4 a nivel nacional, el domingo en el informativo, el lunes te están llamando. Porque los clientes están quejándose. Y estamos hablando de datos sensibles de salud de nivel crítico. O sea, no creo que a nadie de vosotros os gustase ver vuestro peso, vuestra edad metabólica, líquidos corporales, si estáis bien, si estáis mal, y con gráficos, informe en PDF, fotos y ¿no? Esto. Entonces, tenemos que proveer de tecnología más segura y que no sea el usuario el responsable. Sobre todo porque eso puede ser un backlash para nosotros importante. Como empresa, estoy fuera de tiempo, pero no quiero quedarme sin que Cristian nos cuente cuál es la perspectiva desde la OTAN del futuro de la ciberseguridad, si es un futuro negro o es un futuro con perspectivas positivas. Yes, there's light at the end of the tunnel, and we hope it's not a train. No, I mean, I think I would like to echo what previous panelists said as well. I think unless you handle this issue at the board level, you make it part of your business model. If you continue to outsource it to CIOs or CISOs or what have you, and do not internalize it as a sort of a business issue, either at the company or at the government level, you will not be able to deal with it. I mean, that's very clear to me. But I'm also the kind of a guy that goes into that tent to touch that elephant frequently, and I usually end up touching the tusk, so everything looks like a spear to me. So I'm paranoid in this regard. Be always very careful of who's talking to you in this regard, particularly when it comes to cyber. But I think from a NATO point of view, what we see is that security quite often is not part of the design, which means that when we talk about the IoT, for example, there's a whole line of products that are coming on the market that are not necessarily secure.
That to me means that we are likely going to face a future where the attacks are going to be more frequent, and I think also more damaging. Of course, for organizations like NATO, this to us means that we will increasingly have to actually get into the game of imposing costs, particularly to the advanced persistent threats, state actors, in order to keep the violence at the manageable level, if I may say so. I think that's going to be a challenge for us as an international community to keep that these activities at a certain level. Pues ahí sí que hay un reto, desde luego, hablando de esos niveles. Bueno, muchas gracias por venir a todos, muchas gracias a Digitales Summit por tenernos y mañana a las 10 continúa esto, así que todavía queda mucho por hablar.